Buenas, ¿cómo andan? Acá les vengo a grabar el tercer video de esta seguidilla de temáticas que estamos trabajando con respecto a Medio Oriente y con respecto al tema del petróleo. Entonces vamos a analizar, yo la clase anterior les había pedido una consigna que busquen en internet la palabra drones y la palabra petróleo para llevarlos a esto, a esta búsqueda de información sobre la situación que existe con respecto al uso de la tecnología como armamento bélico en relación a la temática que estamos trabajando, que es el petróleo. Recuerden que en las clases anteriores estuvimos viendo cuál era la situación de Medio Oriente a principios del siglo XX, en los años 1900, donde la Primera, la Segunda y la Guerra Fría han modificado los lineamientos y las características de los estados que hoy en día existen en esta región. Entonces pudimos analizar que a finales de la Primera Guerra Mundial, con el desmembramiento del Imperio Otomano y la entrega de los territorios a los estados que habían salido victoriosos de esta guerra, estos territorios de Medio Oriente quedan bajo los protectorados de las potencias europeas como Inglaterra y Francia. Estos, a partir de acuerdos secretos, se reparten los territorios a partir de intereses económicos y de tácticas con cuestiones de cruces territoriales. Entonces tenemos que las dos causas principales de posicionar el interés en estas regiones ha sido la explotación del recurso natural petróleo como un elemento vital para poder desplazar el capitalismo, que en esta época es altamente industrial en las potencias europeas occidentales, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos y demás países que dependen de este recurso tan vital para este tipo de producción. Por lo que vamos a ver en la actualidad cómo estos estados que han sido históricamente atravesados por estas temáticas, cuáles son los conflictos que se desprenden de estos intereses de las potencias extranjeras sobre este sector y cómo es que estos nuevos estados juegan un rol fundamental en la economía mundial. Recuerden que en Geografía de cuarto año nosotros analizamos el espacio, esa relación que existe entre el hombre y el medio natural, y vamos a analizar cómo se relacionan estos estados entre sí. Entonces tenemos que poder comprender los conceptos que nos van a ayudar a entender la realidad que se vive hoy en día. Para eso vamos a utilizar una noticia que estuve chequeando en las informaciones que me fueron enviando, y me quedé con esta, en donde se establece el ataque de drones a una refinería, a una instalación petrolera en Arabia Saudita. Estos ataques de drones han sido de parte de los rebeldes hutíes de Yemen. Disculpen los carteles que van saltando, es que estoy haciendo un backup de la compu porque la verdad que me andaba medio mal y estoy haciendo eso mientras grabo este video, así que van a saltar algunos carteles que voy a ir sacando. La cuestión acá es que se generó un ataque a las refinerías de Arabia Saudita y por parte de los rebeldes hutis de Yemen, un pequeño país muy pobre de la península árabe. Entonces, acá se plantea que los drones atacaron las instalaciones estatales de la empresa más importante de Arabia Saudita y que estos causaron incendios en las dos instalaciones de petróleo, lo que produjo que la producción de crudo se haya visto afectada en 5 millones de barriles por día, es decir, tuvieron que reducir la producción de 5 millones de barriles por día en este estado que, como ustedes estuvieron analizando anteriormente, pudieron observar que tiene un gran potencial petrolero. Es un país que es líder en la producción
de este recurso en el sector, en el área de Medio Oriente. Entonces vamos a analizar el porqué de esta situación, el porqué de este ataque con drones, que para tener una relación ha sido el 14 de septiembre del año pasado. Es muy actual y este conflicto está en vega ahora en la actualidad. Entonces, para comprender por qué existen ataques por parte de la población rebelde de Yemen a las petroleras de Arabia Saudita, tenemos que ir un poco más antes en la historia y poder comprender cuáles fueron los acontecimientos que llevan como consecuencia a estas situaciones. Para poder comprender esta situación, primero nos tenemos que situar en el mapa de Medio Oriente para poder observar cuáles son los estados más poderosos en este conflicto que se viene gestando hace muchos años y que sigue en la actualidad. Por un lado, en esta noticia que leímos, lo que planteaba es que una población de Yemen, un grupo rebelde, clasificado como rebelde, ataca con drones las bases petroleras de Arabia Saudita para poder generar una consecuencia con respecto a la producción petrolera y al poder económico que Arabia Saudita tiene. Y para comprender por qué se dan estas situaciones, lo que hay que entender es que en este conflicto que podemos analizar, existen dos potencias muy grandes disputándose territorios y disputándose logísticas en cuestiones de desplazamiento y expansión de la producción petrolera. Por un lado tenemos al gigante Arabia Saudita y por otro lado tenemos al otro gigante que domina el área de Medio Oriente, que es Irán. Estas dos potencias son muy importantes en la región y tienen muchas influencias en los diferentes estados aledaños. En este caso acá tenemos un mapa de la página La Vanguardia, que han realizado un relevamiento de cuáles son los sectores que apoyan a uno y a otro contrincante, por así decirlo. Por lo que tenemos el sector de Medio Oriente dividido en sus estados actuales, en donde quien está a favor de Arabia Saudita, quien coincide con los ideales y con las estrategias de Arabia Saudita, son Egipto, Jordania y Qatar. Y Emiratos Árabes Unidos, perdón. Y por el otro lado, quien apoya y quien está bajo la influencia de Irán es Irak. Después tenemos sectores donde no tienen ninguna incumbencia, que no está alienado, como es Israel, y tenemos sectores en las cuales están en disputa, es decir, Irán y Arabia Saudita intenta incorporar sus pensamientos, incorporar su logística, tanto económica como política, en ciertos países que hoy en día tienen grandes conflictos armados entre su población, como es Yemen, en donde podemos ver que hay un conflicto abierto. En disputa, Siria es otro de los sectores que ustedes por ahí vieron en los medios de comunicación, que tiene muchos conflictos armados con respecto a sus poblaciones y hace unos años hubo una gran migración de personas sirias donde se murieron muchos en el océano y demás. Entonces tenemos que estos sectores están altamente vulnerables a los conflictos armados debido a esta incorporación que existe de el apoyo e influencia de estas grandes potencias como son Irán y Arabia Saudita en el sector. Pero ahora la pregunta surge que ¿por qué Arabia Saudita e Irán, que tienen características muy similares, como que ambos países tienen una gran influencia del Islam como religión y donde sus poblaciones han tenido una historia similar, en la actualidad tengan tantos conflictos? Si bien ellos no se enfrentan directamente en una guerra, lo hacen a partir del enfrentamiento en otros territorios donde se pretende encontrar un apoyo para con estos personajes, en este caso Arabia Saudita e Irán. Entonces tenemos que comprender por qué existe esta rivalidad
Entonces la pregunta a responder es, ¿por qué existe la rivalidad entre estos países, entre Arabia Saudita y entre Irán? Y la respuesta la podemos buscar en un contexto histórico, debido a que estos acontecimientos que están sucediendo hoy en la actualidad no se hicieron de la noche a la mañana, sino que tienen una explicación histórica de conflictos que han ido arrastrando a través de los años y que hoy se desenvuelven en esta problemática que estamos analizando. Tenemos a Irán por un lado y Arabia Saudita por el otro, en donde estos se han visto en un arduo conflicto hace más de años, y esto se da a partir de una ideología, la cual, por observar este mapa, tiene diferentes características con respecto a sus poblaciones. Es decir, que esta rivalidad se caracteriza por haber sido históricamente con respecto en la base de la religión. Recuerden que este área, la religión del Islam, la religión musulmana, va a ser un factor primordial, dado que algunos estados, como el estado de Irán, va a basar su manejo político en relación con las leyes que se escribieron con respecto a la religión, respecto al Corán y al Islam. El Corán es como la Biblia de los judíos y de los católicos, pero ellos lo llaman así. Entonces, estas poblaciones se van a regir a partir de esta rama ideológica y la van a combinar con la actividad política de sus territorios. Entonces, para comprender esta rivalidad que ha existido hace más de 30 años, hay que entender que Irán tiene una población mayormente chiita y Arabia Saudita tiene una población mayormente sunita. Y acá tenemos que hacer un paréntesis porque tenemos que explicar cuál es la diferencia entre estas dos ramas de la religión. Entonces vamos a hacer un pequeño cuadrito acá donde les voy a explicar muy brevemente cómo es que va mutando el pensamiento religioso a partir de los años y de los diferentes profetas que existen. Acá tenemos que el Islam es la religión que domina este sector y que este ha sido predicado por un profeta muy importante, en el cual es Mahoma. En el momento de la muerte de este profeta, la población que seguía esta religión decide que va a haber dos ramas. Una va a elegir al siguiente profeta, al siguiente orador de la palabra de Dios, quien puede comunicarse con Dios, va a ser una elección democrática. Es decir, que estos personajes que seguían la religión islam van a decir, bueno, a la muerte del profeta más importante de esta religión, quien enseñaba esta religión, el nuevo profeta debe ser designado por la población misma como un acto democrático. En cambio, otro sector de la población planteaba que estos profetas debían ser por herencia directa, es decir, se comienza a seguir al sobrino de Mahoma, que era el profeta, este primer profeta quien tuvo contacto con Dios y quien fundó las bases de esta religión que comienza a ser tan importante en la región. Entonces acá tenemos estas dos ramas, las cuales una finalmente va a evolucionar y ambas van a evolucionar finalmente finalmente van a evolucionar en los sunitas, que van a ser esta rama del Islam en donde se elige al profeta a partir de una elección democrática. Son mucho más conservadores y ortodoxa del Islam. Entonces, por otro lado, tenemos que los chiitas van a buscar creer y confiar que la herencia directa de este profeta Mahoma va a ser quien dirija la religión del sector, y estos van a ser los chiitas. Entonces tenemos que Irán, su población es mayoritariamente de religión islámica, de religión musulmana,
y va a creer que el profeta va a ser la herencia directa de Mahoma, por lo que estas dos corrientes de pensamientos de la misma religión van a establecer diferentes discursos con respecto a la interpretación de la palabra de Dios, cuestión que va a ser muy recelada entre estos grupos debido a que uno cree que es la verdad absoluta y que el otro no debería prácticamente practicar esta religión de esa manera. Cuestión que esta es la situación histórica de estos dos estados que han sido altamente enfrentados en esta cuestión. Entonces tenemos que tener en cuenta que dentro de la población de Arabia Saudita, que es mayoritariamente sunita, se encuentran minorías, como acá podemos observar en los bordes y en este sector, mayoritariamente chiita, lo que lleva a la represión y persecución de estas poblaciones chiitas en el territorio sunita. Y en cuestiones contrarias también sucede lo mismo en Irán. Entonces esta va a ser una problemática muy latente en los conflictos y va a tener un trasfondo religioso muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar estas regiones del Medio Oriente. Como bien establecimos anteriormente, estas situaciones han llevado a una guerra de influencia en el como podemos enfrentamientos que se han dado en Siria, como anteriormente dijimos, en Yemen, que es la noticia que nosotros estamos analizando, como en el Líbano y en Bahrein. Estos estados han sido puestos como excusa para poder enfrentar los ideales entre Arabia Saudita e Irán, que son las potencias más importantes de la zona. En este caso, en el análisis que nosotros estamos haciendo con respecto al artículo periodístico de los ataques de la población rebelde de Yemen a Arabia Saudita, tenemos que entender que Arabia Saudita está apoyando intensamente al gobierno de Yemen porque tienen unos ideales similares y el gobierno de Irán está apoyando a estos grupos rebeldes que son los que están atacando a Arabia Saudita. Entonces, por un lado tenemos un ataque y por el otro tenemos que este ataque es posible. Recuerden que Yemen es un país de la península arábica muy pobre que no tiene los recursos necesarios para un enfrentamiento bélico con el gran Arabia Saudita. Entonces acá tenemos que hay un apoyo logístico, de armamentos y de soldados propensos para poder bancar los ataques a Arabia Saudita. Y por otro lado tenemos que Arabia Saudita apoya al gobierno de Yemen, que el gobierno de Yemen es el encargado de poder disgregar o disminuir el poder de estos grupos rebeldes que existen en este estado, que están atacando estas refinerías en Arabia Saudita. Entonces, primer aspecto que debemos tener en cuenta, ¿cuál es el apoyo de estos grandes poderes estatales de Medio Oriente en estos pequeños países tan pobres como son Siria, Líbano y Yemen, que este es el último ejemplo, el ejemplo que nosotros seleccionamos para analizar? También debemos tener en cuenta que estos conflictos no son solo por estos ideales que se tienen con respecto a la religión y el modo de hacer política, sino que también tiene una base totalmente económica, dado que Siria y Yemen son dos estados muy valiosos por tener acceso a las salidas de la producción que tienen estas regiones. Entonces, todas estas regiones van a estar interesadas en poder pasar sus producciones tanto de petróleo como de gas, tanto para el mar Arábico como para el mar, desde Siria al mar Mediterráneo y desde Yemen al mar Arábico. Entonces tenemos que estos dos estados, que hoy en día son muy débiles política y socialmente,
son claves a la hora de poder sacar la producción que tienen estos sectores tan importantes de la región, por lo que van a ser sectores altamente tensionables con respecto a los conflictos que se pueden llegar a dar en esta región. Tensión que va a ser muy importante analizar porque el petróleo va a ser uno de estos motivos de esta disputa económica existente entre estos estados. Para poder comprender esencialmente este conflicto que existe entre Arabia Saudita e Irán, debemos entender la base económica del trasfondo. Ya estuvimos viendo que hay una base ideológica, la cual es la religión. Estuvimos viendo que hay una base más logística, con la cual van a tratar de incorporar los intereses de estos propios países en la región con respecto a los países como Siria y Yemen, que tienen salidas al mar para poder tener una exportación más fluida de sus productos. Y por otro, lo último que nos importa y lo más importante para nosotros es el plano económico, en donde se van a disputar las diferencias de estas dos naciones a partir de la producción de petróleo, dado que Arabia Saudita, que es uno de los estados con más producción y con más pozos de reservas, puede jugar con los precios a nivel internacional, es decir, puede bajar los precios de su producción nacional porque los costos que a ellos les sale sacar el petróleo de la tierra son muchísimo más bajos que otros estados del mundo, como por ejemplo Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, al gastar más dinero en la explotación en la extracción de este recurso, no va a ser tan competitivo como este gran estado de Medio Oriente que utiliza muy pocos recursos para extraer este tipo de producto. Entonces, al tener esta posibilidad, Arabia Saudita juega con esta baja y esta suba de precios para poder ser un competidor totalmente abarcativo en la esfera internacional. Es decir, este estado baja totalmente sus precios, entonces los demás países del mundo van a ir a comprarle a este sector y va a dejar a su competencia totalmente fuera de este negocio. Entonces acá la situación que sucede es que Irán también tiene una situación muy similar, tiene un petróleo de similares características por la situación geográfica en donde se encuentran, es muy similar, entonces este petróleo es muy similar y también tiene muy bajos costos de producción. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que tenemos un gran competidor para Arabia Saudita que no podría ser tan fácil la suba y la baja de precios para poder comercializar a nivel mundial, porque ya tendría un competidor igual en las mismas condiciones que está hoy Arabia Saudita. Entonces empiezan a generar diferentes estrategias para poder reducir la importancia de Irán en la región y en el mundo, es decir, se le hacen trabas económicas, se hacen acuerdos con diferentes países, como con Estados Unidos, para que este país no pueda exportar sus productos y comercializarlos con otros estados del mundo. Entonces, uno de estos conflictos va a ser la consecuencia de las situaciones que están viviendo hoy en día las poblaciones de esta región a partir de estos enfrentamientos armados que se ven propiciados debido a esta diferencia económica y esta ideología de comerciar el petróleo a bajos precios y sin tener la posibilidad de tener un competidor nato en la región. Entonces lo que se está disputando básicamente es el poderío económico de estos dos estados de una misma región y cómo se ven afectadas las poblaciones aledañas como las poblaciones de Siria y Yemen, que hoy en día son muy vulnerables y tienen mucha pobreza y mucho sufrimiento de sus habitantes. Entonces tenemos que tener en cuenta que a partir de este recurso natural tan valioso se generan diversos conflictos que vienen desde nosotros elegimos trabajar a partir del 1900, pero viene desde la antigüedad y sigue hasta hoy en día. Un ejemplo de esto es esta noticia en donde Arabia Saudita inicia una guerra petrolera bajando sus precios y alista el alza en la producción de crudo, es decir,
que nuevamente, porque esta noticia es de marzo de este año, nuevamente va a utilizar esta táctica de bajar sus precios para ser uno de los productores más con el precio más barato, por lo que los demás países del mundo van a establecer comercios con ellos y no lo van a hacer con sus contrincantes y sus competidores, como es Irán en este caso. Así que tenemos que tener en cuenta, para analizar este sector hay que tener en claro cuál es la posición de este recurso natural tan valorizado y tan importante para la sociedad industrial y la sociedad actual que caracteriza este sistema capitalista en el cual vivimos. Por eso es que nosotros estamos analizando este tipo de recursos en este sector, porque tiene una influencia muy grande en los conflictos que existen en la región.